Muy buenas tardes, profesor Macosay. Soy Ricardo del grupo 104 y muy buenas tardes, buen público. Hoy les vamos a hablar sobre mis temas son las funciones lingüísticas y unos acentos ortográficos. Funciones lingüísticas. La función referencial, su propósito es informar objetivamente. Un ejemplo de ella sería una enciclopedia. Otro buen ejemplo sería una historia o cuentos basados en hechos reales. La función metalingüística, su propósito es explicar el lenguaje. Un ejemplo, diccionario etimológico, ya sea que no entiendas una palabra o no entiendas cierto significado de algún idioma, un diccionario etimológico o un traductor te ayudan a traducir y a entender el mensaje. La función fáctica, esta no tiene contenido informativo, ya que su objetivo no es transmitir información, sino facilitar el contacto para luego permitir la transmisión de mensajes. Un ejemplo sería buenas noches, buen día, adiós, ¿cómo estás?, cuál fue, etc. El acento diacrítico se usa en palabras como él en mayúscula con acento y él en mayúscula pero sin acento. El acento se usa en pronombres. Designa una cosa o pronombre común propio. Y el él sin acento solo se usa con adjetivos que acompañan a su sustantivo para expresar una cualidad de alguna cosa designada. El acento yatal se pone cuando el diptongo se rompe cuando recae sobre la vocal débil. Las vocales débiles la U y la I. Entonces se rompe el diptongo cuando el acento cae en la vocal débil, ya sea la I o la U. Ejemplos de palabras serían como tía, baúl, raíz, maíz, etc. El acento prosódico se le llama a aquel acento que se encuentra sin tilde en la acentuación. Se debe aclarar que todas las palabras en español se encuentran acentuadas, excepto algunas conjugaciones de una sola sílaba, y se divide en dos acentuaciones, acento prosódico y acento ortográfico. Ahora mi compañero Yair, de grupo 104 igual, les va a compartir, no le quites la pausa, les va a compartir otros temas de funciones lingüísticas y de acentos ortográficos, tipos de acento. Muy buenas tardes. Mi tema va a ser función emotiva. Es la función que permite al emisor transmitir sus sentimientos y emociones, haciendo de entonación exclamativa o interrogativa, uso de pronombres y formas verbales en primera persona. Por ejemplo, qué bueno, estoy triste, qué feliz estoy, etc. Función apelativa. La función apelativa o connotativa es un tipo de función del lenguaje empleado con el propósito de llamar la atención de un receptor de su parte una respuesta o inducir una reacción. Por ejemplo, cuando decimos míralo, la ventana está abierta, cierra la puerta, etc. Cuando funciones poéticas. Las funciones poéticas es considerar una función del lenguaje cuyo principal propósito es el de producir una sensación estética y embellecer el mensaje. Ya sea un diario, por ejemplo, te conozco de siempre y llegas así un rato. Las
Las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que llevan acentuación en la última sílaba. Se acentúa cuando termina en vocal N o S. Por ejemplo, como son, el tilde lleva en O, en S, Cuando termina en S. cuando termina en S. Palabras graves. Las palabras graves son aquellas donde el acento de intensidad, sílaba tónica, se ubica en la penúltima sílaba. Llevan acento ortográfico o tilde cuando terminan en cualquier